Arnaud Cahen, Ese soy yo. francés. Oye, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Jafet, un placer. Arnaud, has trabajado con marcas globales. ¿Qué tiene que tener una marca para conectar culturalmente con el territorio en el que se encuentre? Pues mira, tiene que entender, pues lo primero es entender su audiencia, porque no es tampoco solamente pegar en la cultura, es ver también entonces cuáles son, qué es la esencia de esa marca, entonces ver, encontrar entonces la audiencia para esa marca, y una vez que tú entiendes esa audiencia, ver dónde puede encontrar esa audiencia, y entonces pues tú tienes que tener todo el insight de ver qué mueve esa cultura, qué son los valores de esa cultura, cuáles son los behaviors de la gente de esa cultura, y entonces tratar de tapiar, de entrar en esos elementos, pero de una manera que sea la más, vamos a decir, que no sea forzado, así que tiene que encontrar una manera de, pues sí, que haya como un match donde los valores de tu producto, de tu compañía, matchen los valores de tu audiencia, y ahí es que tú tienes la magia, y entonces que pues hace sentido, porque al final el consumidor no es pendejo, disculpa mi francés, pero va a ver si está forzando algo, pues no va a pasar, pero entonces si logra como hacer esa magia donde realmente es algo que hace todo el sentido del mundo, pues entonces sí, el consumidor, pues tú vas a enganchar y entonces realmente atarte a la cultura y entonces tener mucho más éxito. ¿Qué- Naciste en Francia. ¿Cómo llegas al mundo del marketing? El mundo, pues yo mis estudios, la realidad, al final estudié, como hice 2 maestrías, hice una universidad en Francia, después una escuela de negocio, y entonces pues siempre he estudiado marketing. A mí siempre me ha gustado, me gusta como ahí también crear el lado creativo. No soy el mejor en dibujar y eso, así que marketing es lo más que acerca dentro del negocio al mundo creativo, digo que es un poco un puente entre los dos mundos. Y pues nada, me ha gustado porque también ahí me da la oportunidad de viajar, siempre me ha gustado como ahí trabajar con muchas culturas, y entonces pues yo me he enfocado desde siempre a marketing internacional dentro de mis estudios, y entonces dentro de mi carrera, mi experiencia, pues tuve la oportunidad de trabajar en muchas partes del mundo. Y bien, Puerto Rico es como mi casa, y antes he vivido aquí más de 2 décadas, pues yo he trabajado en muchos otros ¿Cómo lugares. llegas a Puerto Rico? Pues mira, la primera vez que vine en Puerto Rico fue para un surf trip, a visitar un pana mío que estaba de intercambio en la Yupi, y entonces vine ahí un verano en el 2000, me encantó, y fast forward, después llega mi esposa en Francia de intercambio y básicamente me trae de vuelta en la maleta, y desde... Ella llegó a Francia de intercambio. Ella estaba en intercambio a Francia, y entonces pues nada, después estaba ahí, empezamos una relación, y entonces decidimos que ella no había terminado sus estudios, así que llegué a Puerto Rico. Y ahí entonces que empiezas a trabajar, ¿cómo conectas con tu primer trabajo course? Fíjate que yo cuando llegué no tenía, tenía ya experiencia en Francia, había trabajado en Francia, en Malasia, y experiencia internacional, pero llegué en Puerto Rico un poco ahí con mi maleta, inclusive llegué con el ferry de Dominicana para llegar aquí. ¿Cómo así llegaste a RD? Sí, llegué a RD, y entonces llegué aquí porque como no tenía todavía el boleto de regreso, entonces pues yo cogí como una ida y vuelta que era más simple para ver cómo iba a ver la cosa. Entonces llegué aquí y flash forward, nos casamos con mi esposa, y desde entonces pues he vivido aquí. Te quedaste en PR. Sí. Así que, pero el trabajo aquí, la realidad, cuando llegué, no, pues, hice small job hasta como vendí como artesana en la Yupi. Después fue bartender en el Bamboo Bay en Piñones. No digas. Sí, cuando llegamos nos instalamos, nos mudamos para Piñones. Y entonces ahí me llamaban el piñonero francés. Vivía ya como ahí unos años, y entonces después mientras estaba ahí haciendo como unos pues para también ahí ganarme la vida, claro. entonces ahí bartender, estaba buscando oportunidad, tuve una oferta en Heineken, y al mismo mientras estaba en el proceso de reclutamiento de Heineken apareció como esa oferta de brand manager en Coors. Claro. Y entonces pues nada, fui, me entrevisté, y pues la verdad lo vi como un dream job en el sentido de que, mano, voy a organizar party, voy a empezar ahí a ver con la cultura local, voy a poder, eso genial. Y entonces pues nada, firmé, y después de eso 15 años como en la empresa, así que sí. Ahí fue que nos conocimos. Ahí fue que nos conocimos, Haciendo ahí
justas y... Haciendo como muchos eventos ahí. Tuve el placer de trabajar con muchos productores y contigo ahí inclusive, que fue la siempre pasamos un bien. placer. Sí. Y siempre yo digo que tú tenías esa energía para la marca, que era este young gun con una visión global que ponías ese elemento que le hacía falta, en mi opinión, a esa ecuación, digo, en ese momento, ¿no? Que estábamos. So, que yo creo que tú fuiste una pieza bien importante para el crecimiento y que se mantuviera esa marca líder por muchos años. Y pues, y lo que estás preguntando, eso de cómo una marca pega con la cultura, una de las cosas es que pues, de verdad me enamoré de la cultura puertorriqueña, así que realmente me encantaba como entenderla y entonces todas las activaciones y cómo entonces nosotros no era solamente slap un logo, era como una marca de cerveza, pero cómo podemos también desarrollar la cultura local, entonces apoyar, entonces pues hice mucho, tú lo viste cuando trabajaba, de apoyo al artista local, Claro. de desarrollar como hay talento, tanto al nivel del arte, al nivel como de la música, al nivel del deporte, y eso es lo que realmente me encantaba de cómo entonces poder activar, y por eso creo que que funcionó tan bien, que la marca hubo sus años como ahí de éxito, en ese sentido que se mantuvo como bien dominante ahí, con toda la presión de desventaja de precio, de tax y todo eso, pues nosotros logramos como mantener como un top of mind y también una awareness de la marca, y entonces había como una appeal todavía de la marca en ese momento, porque estábamos con el consumidor, lo entendíamos nuestra audiencia, entonces le estábamos como llegando donde él estaba con una propuesta relevante, y entonces pues eso, entonces ahí crear cultura y apoyar la cultura local. Algo que yo aprendí de ustedes en esos años era que ustedes tenían bien claro en dónde entraban y dónde no entraban. Deporte, voleibol playero, música, pues tenían los eventos de música que ustedes auspiciaban, y la electrónica, ustedes fueron parte fundamental de que eso se pegara en Puerto Rico. Obviamente tú también, viniendo de Europa, eso está en tu ADN. La parte del arte, ¿sabes? Ustedes tenían como unos buckets ahí súper bien puntuales, que yo pienso que hace, dentro del mundo creativo, hace que todo el mundo tenga como una dirección, que es lo que a veces las marcas pierden en el camino, porque quieren hacer de todo para todos y no encuentran como dónde específicamente atacar. Sí, pues fíjate, sí, nosotros teníamos a la época, teníamos los brand pillars. Los pilares, me acuerdo. Entonces, esos pilares, ahí es donde nos enfocábamos. La realidad, cuando empecé, que éramos un one brand portfolio, Coast Lights, estábamos un poco en todas, porque la marca, al ser tan grande, estaba en todas. Después, cuando empezamos a desarrollar el portafolio, aquí empezó a hacer un poco más de sentido, porque la realidad, tener una marca que está en deporte, en fashion, en party, en eso, era un poco demasiado. Y entonces creo que también creo un poco de tensión al nivel de la marca, que quizás estábamos estábamos tan pegados al momento que no había problema, pero entonces después nosotros tuvimos que racionalizar y realmente pues esa marca donde realmente tiene un sentido de estar, y entonces ahí es que tú tienes un portafolio, y ahí es que también mi experiencia en desarrollar el portafolio, cada marca tiene su esencia. Y eso es lo que te decía al principio, de cómo ahí poder estar como con la cultura y poder como ahí desarrollar una marca que sí que esté como que crea este link, este vínculo con la cultura local, pues tiene que ver cuál es la esencia de tu marca. Entonces tuvimos la oportunidad que al desarrollar nuestro portafolio teníamos marcas como Peroni, que es all about Italy, fashion, así que ahí ese pilar de fashion ya se va de Kurs, que realmente no hacía tanto sentido. Kurs era más el approach de la creatividad, pero era un poco forzado, así que ahí pudimos dividirle, tener eso más como de este lado ahí del portafolio, una marca mucho más premium, la marca mainstream para ese evento un poco más mainstream, y en ese Kurs, que era una marca premium, pero ahí más young adult segment, pues que estaba pegado. Y la realidad, tú estás hablando, ¿sabes?, de mi experiencia global. Mucha de la cosa que desarrollé en Puerto Rico fue que estaba con todavía mucho exposure, viajaba todavía mucho, así que estaba mirando también qué está pegando, porque hay una cultura local, pero también el movimiento mundial, que eso te está empezando a influenciar, y entonces veía como muchos de los festivales, mucho de mis agencias, de los partners, siempre me lo traía
mira, vamos a ir a ver lo que están haciendo afuera para que vea como algo que está gigantesco. ¿Cómo podemos replicar así? En Puerto Rico. Pero priorizarlo, Claro. hacerlo como de una manera que le pegue como, como a la audiencia local. Y entonces hay mucha de la idea no es que reinventar la rueda, es más como estar como al tanto de lo que está pasando alrededor y entonces ver. Y creo que pues muchos de los logros, creo que tú también, me acuerdo que me preguntaste mucho, donde tuviste la visión de ver algo, mira, eso está cabrón, ¿cómo lo podemos traer aquí? Y entonces ahí es que también te da magia. Obvio, hay cosas que desarrollamos from scratch, pero muchas cosas... Sí, ya estamos pasando. Sí, así que es como hacerla, ayudar, entonces traer como ahí festival que estaban afuera, después crear tu propio festival, pero crear algo from scratch te requiere mucho más recursos. Claro. Es bello eso, pero, al final, pues para una marca, para un productor, realmente meterse de full ese sentido, pero para una marca ahí crear from scratch, al principio, pues lo primero, cualquier de los festivales gigantescos que ahora todo el mundo ve que se están saltando de chavo. Sí, 3, 4, 5 años sin hacer dinero. Capaz más. Y más. Capaz más. Creo que Coachella, no sé cuántos años se tardó. Ahora se están saltando, pero los primeros años eran pérdida. Millonarias. Sí, y entonces es como, tú estás como viendo ahí la oportunidad a largo plazo, pero al final no era un productor de evento, era una marca que entonces invirtiendo dentro de eso, así que también tiene que al final tiene un bottom line, se tiene que tener resultado, así que... ¿Y tú estuviste aquí en Puerto Rico cuántos años con la marca? Aquí 12 años. 12 años, pero después de aquí, ¿tú te vas a Chicago, fue? Sí, después entonces de aquí me envían a Chicago para liderar la marca Coors Light de nuevo, pero a nivel mundial. A nivel mundial, por eso. Háblame de esa experiencia, porque obviamente tiene la experiencia tuya personal de visión global, pero manejar una marca ya son otros 20 pesos, como decimos en la isla. Tú manejabas en un mercado como Puerto Rico. ¿Cómo tú entras y de momento ahora tienes el globo terráqueo, que tienes que tomar decisiones, call the shots? ¿Cómo se hace eso? Pues mira, la verdad fue la oportunidad es que al momento que me llevan para Chicago es cuando realizan que tiene una marca con un potencial enorme, pero que la activación de esa marca era bien diferente en todos los países. Ya tenía presencia en 40 países, pero si tú viajabas en esos países, veía una marca casi diferente. ¡Wow! Y entonces el problema de eso es que tiene mucha ineficiencia, entonces no puede, al crear una consistencia de marca a nivel global, pero también una consistencia, después tú lo puedes adaptar también al nivel local. Si tú tienes como unos clear brand guidelines que te pueden, como entonces tú entiendes, ok, ¿qué es tu marca? ¿Qué significa? ¿Cuál es la visibilidad? Desarrollar como un brand word. Desarrollar tiene como la idea, la big brand ID de tu marca. Después de eso, tú desarrollas tu brand word. Sería como unos creativos que sea como adaptable. Una vez que tú tienes esa estructura, pues entonces tú puedes ejecutar en los diferentes mercados, pero tú tienes un norte. Claro. Versus como tirar como a lo loco cada uno. Y también cuando ahí empieza a hacer una cosa global, pues si piensas y entonces tú lo haces de una manera flexible, entonces pues, ¿sabes? La cosa en la marca global hace mucho toolkits, que son básicamente esos libros, esas libretas donde tú tienes, ok, cómo tiene que lucir, si está como al nivel de POS, al nivel de visibilidad, al nivel de activación, what good looks like. Pero esos toolkits no pueden ser tan como ahí, y no es el one size fits all, porque al final la importancia de priorizarlo, de estar relevante en la cultura, pero te da como unos guardrails. Claro. Que hay eso, que te permite entonces con una flexibilidad para que los mercados locales puedan adaptar slightly, pero siendo true para la marca a nivel global. Así que es la misma experiencia, pero con un toquecito ahí de la cultura local. Y entonces eso es donde tú tienes la magia. Y entonces hay gente que te va a decir al principio, pues un poco reacio al cambio, mano, pero me limita, no puede hacer, pero no es realmente, no es un constraint de tener consistencia, además es un multiplier. ¿Por qué? Porque tú tienes, pues, tu primero ahorros, porque no tiene que producir tanto, tú puedes leverage como hay producción global y entonces adaptarla. Tú te da también mucho más consistencia, mucho más, entonces tu marca es más unified y entonces pues los resultados en general son mucho más positivos. Así que sí, es más un multiplier versus como el constraint que sería ahí
Ahí, a veces, tengo esos guidelines, pero no. Si lo hace bien, ahí es que tiene la magia. Que Y ahí tú implementaste lo de la plataforma TTL. El Through the Line, pues eso fue un Through the Line campaign, basically. Nosotros en CUR no había ninguna propiedad a nivel global, y entonces lo que hemos desarrollado entonces era más para los mercados nuevos, que había muchos mercados donde se estaba lanzando la marca, pero no había una experiencia donde podías con el consumidor, que el consumidor pueda como vivir experiencial tu marca. Así que desarrollamos esa plataforma que era realmente basada está un poco más enfocado en la funcionalidad de la marca, porque al final pues era Coors Light. Coors Light, ¿sabes? Tenía ahí siempre decimos, dentro de una marca que tú la construye, tú tienes como un beneficio funcional y un beneficio emocional. Cuando tú creas tu marca, los fundamentales, primero tienes que entender los beneficios funcionales que la marca te provee, y después tú puedes tap into como el emocional, que te hace sentir y eso. Entonces nosotros desarrollamos ese Through the Line Experiential Platform, que era básicamente algo desde realmente un 360 approach, como tú podías comunicar al nivel de above the line, al nivel de también dentro de la tienda, cómo se iba a hacer para activar ahí eso dentro de la tienda, cuál iba a ser la visibilidad, cuál iba a ser también la activación con el consumidor, para que ese consumidor tenga una primera experiencia con la marca, la entienda y entonces desarrolle como una afinidad para esa marca. Y entonces fue la primera campaña porque fue una plataforma que se hizo a nivel global, entonces se desarrolló en Chicago y entonces se activó en más de 20 países, across Latinoamérica, se activó también ahí por Australia, como en Canadá, así que se pudo activar en muchos países cuando antes cada país hacía como su propio auspicio. Y entonces la idea es, eso es cuando tú logras tener una marca que tú puedes activar y que la gente se ata a eso, pues ahí es que tú tienes, y muchas de las marcas, las más grandes como Heineken, claro. Un Heineken que hace como ahí cuando hace su activación con la FIFA eso es Budweiser, pero con la UEFA o algo, pues se activa como en todos los países. Y entonces te dan como esos toolkits para que tú lo puedas activar a nivel local. Y entonces, pues, un país pequeño nunca podría auspiciar como una propiedad tan grande, pero al ser la marca a nivel global, pues te da acceso también a experiencias que son un poco mucho más ahí importante. Y concursos, que te lleve el ganador a X sitio, que de otra manera... Y tú tienes también los derechos al tenerlo entonces a nivel global, pues entonces después tienes los derechos como a nivel local. Por ejemplo, en Coors nosotros auspiciamos la NBA para el nivel internacional, así que todos los países de Latinoamérica, de Australia, Europa, podían activar como la NBA gracias a ese auspicio al nivel global, y entonces lo auspiciaban dentro de sus países, y después tú puedes hacer pues o el concurso o la activación a nivel local, porque llevar una persona es realmente el tipo del iceberg, claro. Ahí te mueve, pero es realmente todo lo que tú estás generando alrededor de eso, todo la activación que tú puedas hacer, porque si es solamente regalar taquilla, la verdad no te mueve mucho la aguja. Pero si tú logras eso, entonces tú consigues más display en supermercado, tú consigues activación que te van a activar dentro de diferentes tiendas de on-premise, tú consigues como ahí, que eso al final te mueve la aguja, te mueve el bottom line, y también tú traes una experiencia brutal. Así que esos como 10 ganadores, pues después tú vas a desarrollar un montón de contenido que tú desarrollas como un poco una aspiración de todos los otros consumidores, y me dijeron, wow, mira, es todo lo que pasó. Pero de nuevo, no es solamente regalar taquilla, sino es todo los verticales que salen de ahí. Igual tenía como ahí dentro de cuando trabajé en Chicago, había una persona que respeto mucho, que ahora es maestro en una universidad grande allá en Northwestern. Y entonces me decía siempre, cuando tú tienes un auspicio y que no lo activa, es como tener un carro, como una Ferrari en tu casa, pero no puede pagar la gasolina. Así que tú lo tienes en tu casa, pero nunca sale con él. Así que, ¿de qué sirve? Que no es... Eso es, entonces lo importante de un auspicio es cómo tú vas a activar. Y hay mucha marca entonces para caerle como en el nivel local. Y donde ahora estoy también ahí tratando de ayudar la marca local
o las empresas locales, que mucha marca eso tiene como este síndrome de slap the logo y después me voy y no hago nada. Pero es un desperdicio de dinero. Entonces, ¿cómo entonces tú puedes activar? Primero, escoger el auspicio correcto. Y si ese auspicio correcto tiene como unos shared value, pues ¿cómo tú activas? ¿Cuál experiencia tú vas a traer a tu consumidor dentro de su auspicio? Porque si es realmente, tu auspicio, voy a poner mi logo. ¿Qué le saca? Quizás te hace feliz, pero hace feliz más al equipo de venta, a tu equipo interno, pero el consumidor, pues sí, hay un poco de asociación a nivel, Awareness, ahí. pero no hay realmente una experiencia, no se lleva más allá y entonces creo que se pierde un montón de la oportunidad que podría haber. Eh, Cuando tú diriges algo así global, ¿qué tú aprendiste ahí que nunca hubiese aprendido en la universidad ni en un mercado local? Pues yo creo que cuando tú trabajas en un mercado global, tú tienes que tener, es trabajar y lograr manejar lo que llaman los stakeholders, que tiene como muchas personas con quien tienen que trabajar. Claro. Y la idea no es de imponerle, sino es de trabajar para que entiendan el beneficio, para que ellos como adopten como tus iniciativas. Y entonces hay mucha, diría como, ¿qué es? Casi diplomacia Sí. pero es manejar gente y entonces manejar como influenciar la gente, pero entonces entender también la gente, tiene que tener como más, pues estar, escuchar las necesidades, no puede estar, cuando estás en un mercado pequeño, pues tú te la sabes You call the toda, shots. tú sabes, tú estás haciendo, pero cuando manejas con mercados que tienen como realidad muy diferente, tiene que entender la situación de esos mercados para poder entonces pues apreciar y ver Su cómo entonces perspectiva. eso y cómo entonces tú le puedes proveer herramientas que le va a funcionar. Porque muchas veces, pues sí, si tú funcionas dentro de un silo ahí y no ves como todo ahí, las especificaciones locales, no va a funcionar. Así que estar mucho más como... y es un poco como la relación humana, al final, ¿sabes? Como De eso se trata. tú vives de soltero, o Empatía, después tú empiezas a tener como una familia y eso, puedes entender el otro, cómo se siente, ceder, eso. give and take. Es eso, que al final es algo, es una relación que se está creando mucho más y entonces pues conlleva así eso mismo, la empatía, escuchar mucho más al otro, estar Claro. más atento y entonces al final pues sí, hay que mover el negocio, entonces hay una cosa donde puede no estar de acuerdo, pero Pero no, siempre hay una explicación racional y tú puedes explicar, si no lo logras explicar es que quizás no no es. estás en lo correcto. Entonces ahí ponerse también en perspectiva pues, tu decisión y eso, a ver, porque si no lo logra de nuevo, tú tienes que llegar y entonces no hay que convencerlo ahí de algo que no funcione, más de que ahí con la otra persona tú ves, pues sí, te puede funcionar por eso y entonces puede también ahí, pues, puede contestarle a todas sus dudas, preguntas y Si tú tienes que eso, estar ready para poder explicar los beneficios, o sea, no es como una opinión, es lo que sí. dice, es como más facts, Eso es fact-based, fact-based, eso es lo exacto. mejor. Eso es también a nivel global lo que aprendí. Otra de las cosas que me está diciendo el mercado local y el global es los insights de los consumidores. Escuchar a tu consumidor para tomar decisiones versus como el gut feeling. El gut feeling es bueno a veces. Y Sí, hay cosas también, hay el common sense, que hay cosas, mira, eso, y siempre creo que cuando ves también una publicidad o va a ser como un comercial, hay un primer gut feeling, mira, eso la verdad no. sí, A ver, ya tú no se ve sabes, bien. claro. Pero hay cosas que, digo, al final una persona tiene sus maneras de ver y quizás tú no tienes que ser tu consumidor para vender un producto, Claro, pero tú tienes que entender lo que ese consumidor quiere para entonces darle lo que él quiere, para poder, para que él esté como para que le guste. Entonces que es eso de hacer mucho más, fijarse en los estudios, ahí hacer como que todo sea bien como sí, insight driven y entonces que sea relevante al consumidor es bien importante y cómo tú haces eso es pues en una isla pequeña haciendo en la calle escuchando a la gente lo claro. puede pero cuando tú empiezas a tener un mercado Países mucho más grande grandes, pues ahí pues, tú ¿cómo tienes hace? que tener tus equipos a nivel local pero también hacer research porque pues a veces tú puedes estar dentro de un cierto entourage que ve la cosa de esa manera pero entonces para En el entenderlo field. tiene que Pero, ok, si por ejemplo, tú tienes unos guidelines de marca, pero hay un territorio de 50 millones de personas
que como consumen y de la manera que ellos, que les llegan los mensajes, no está alineado con tus guidelines. ¿Cómo tú manejas eso? Pues lo primero es que yo diría, si tú tienes una marca que ya se ha lanzado y que entonces si están haciendo otra marca, es que realmente pues quizás no es una marca global. Hay marcas también que se están activando bien diferente en otros países. Pero entonces Claro. no lo ven con un potencial global, porque tú me dices como 50 millones, eso es bastante gente. Así Oye, que no, esa es mi pregunta. Vamos a poner que ponlo a 10 millones de personas en un territorio, pero tiene una marca global que está en 30, 40, 50 países. Pero tienes que entrar a un territorio donde tus guidelines no es lo que esa cultura ni consume ni hacen. How do you do it? pues yo diría que no es la marca correcta. Para entrar a ese mercado. Pues si realmente tú tienes una marca con un guideline, entonces si tú estás vendiendo, vamos a decir que, no sé, vamos a coger un ejemplo, Coors es todo de, o sea, es la más refrescante del mundo. Ahora mismo por la campaña además lo de chill, no vamos a coger ese ejemplo. ¿Qué te puedo decir como ejemplo? Es que no tiene que forzarlo. Okay. Y por eso tiene también portafolio, porque cuando quiere entrar en un mercado, lo primero es ver si hay la audiencia. Para Así esa que marca. creo que como tú lo estás planteando, sería manejarlo al revés. Decir, tengo una marca, quiero ir en este mercado. Ajá, esa es mi pregunta. Si quieren expandir a un mercado que no tiene los valores, pues entonces ahí Sí, pero es que como tú lo haces, es que primero tú estudias el mercado, tú ves la necesidad en este mercado. Si hay una audiencia para una marca, ¿qué están buscando? Por ejemplo, a nivel de cerveza, si quieren una marca más liviana, si quieren un full flavor, si quieren como algo, y en sé qué el tipo de gente que le gusta a esa audiencia, y después tú miras en tu portafolio. Si tienes algo que Si supla. tiene algo que le supla a sus necesidades, Ya. pero nunca va a decir, tengo curso, lo lanzo mañana. Si quiero entrar a este mercado, no funciona No. así cuando estás en el mercado global. Y por eso, entonces, a nivel global, lo que hace que tú tienes unos guidelines donde entonces tú creas como un brand book de cuáles son los valores de su marca, también la identidad de tu marca, pero también lo que se llama la segmentación, de ver para qué ocasión esta cerveza funciona. Y si tú vas a lanzar un mercado donde ANSES es para una ocasión completamente diferente, por lo que tienes que ir, tú vas en tu portafolio y la marca internacional, los grupos internacionales en general tienen un portafolio para poder contestar a todas esas necesidades o todas esas ocasiones que está pidiendo el consumidor. Ya. Y entonces tú tienes una solución para eso. Pero, por ejemplo, si vamos a decir, tú vas... un ejemplo bobo, si tú vas a surfear ola gigantesca, tú no vas a ir con un mini fish para surfear la ola, tú vas a necesitar una tabla un poco más grande, pues tú te adaptas a la necesidad de donde tú vas. De donde tú vas. O sea, ok, eso está bien interesante, el approach global, porque hay marcas que, pues, y estamos hablando ahora de cerveza, pero puede ser una marca de ropa, puede ser una marca de whatever. Entonces debemos decir, quiero ampliar mi market share y quiero entrar a otros mercados. Pero ese análisis, ya desde la perspectiva de una persona que ha manejado marcas globales, es al revés. No es como que quiero impulsar esto, sino es qué está pasando allí y quiero ver si yo soy un fit para eso con lo que tengo. Y si no, pues bueno, lo paso. O si en mi portafolio hay algo que puede entrar, entonces entro con eso. Y lo primero es ver, mira, si tienes una marca que no tiene un portafolio, pues tú ves cuáles son los valores de la marca y si tú te quieres expandir, tú miras los diferentes mercados y qué mercado te hace sentido conviene. versus yo quiero ese mercado, no es de este lado, eso no hay. Y entonces muchas veces la gente que forza algo, que trata de lanzar, pues va en la pared, se gastan un montón de dinero, se tratan de convencer, pero no tiene audiencia, no hay necesidad que está como hay no estás ahí ofreciendo nada relevante. Parece lógico, pero mucha gente comete esos errores. Sí, porque ven, bueno, hay un montón de gente. Mira, vamos, por ejemplo, yo sé que también entrar en nuevos mercados para cerveza, entrar en Brasil, que parece un mercado gigantesco, entrar en China, pero así conlleva, también tiene que ver, no es solamente entrar en el mercado tan grande, porque hay también unos constraints y entonces después no es solamente la marca, es también los suplidores, los distribuidores, cómo tú puedes entrar, todo eso ahí, tú tienes que tener también unos partners, porque es que no vas en un mercado ahí, ya está, tú necesitas como una persona en este mercado que te ayude y entonces después, porque igual en distribución y eso, pues tú tienes que tener tu sistema de producción que funcione, así que
Pues sí, pero de nuevo, tú estudias primero, tú ves tu marca y entonces es conocer su producto, qué tu producto ofrece y entonces ver dónde hay un consumidor para este producto. ¿Qué fue lo más difícil que se te hizo estando en esa silla de Global Marketing Manager? O sea, que si tú pudieras decir, mira, esto para mí fue lo más difícil. Mira, era la realidad. Yo digo, la marca donde estaba, cuando yo la trabajé, es que como era la marca más importante del portafolio de la compañía, había muchos ojos y un poco de más, too many cooks in the kitchen, como quien diría. I can imagine. Y entonces ese es cuando se vuelve que hay demasiada personas que opinen, pues eso fue un poco complicado dentro de mi experiencia a nivel global en Chicago para Coors Light, porque siendo la marca más importante, pues todos los CEOs de los diferentes mercados se estaban metiendo y entonces había mucha cosa para poder convencer que lo hacía como bastante difícil. Sí. Así que eso, y entonces, pues sí, es manejar ahí, que pero digo, después se aprende, ¿sabes? Manejar también con todo el leadership, pero cuando hay tantas como opiniones diferentes. ¿Cómo armonizabas eso? ¿Cómo llegabas a conclusiones? ¿Sabes qué proceso utilizaste para decir, ok, hasta aquí hay que parar, hay que tomar una decisión y, no sé... ¿Cómo manejaste? Oye, es que me imagino tener el jefe de, no sé cómo eran los mercados, pero de Europa o de Asia, opinando. Pues sí, pero eso es donde volvemos, la importancia de los facts, de los insights, del research, del data. Así que cuando si viene con una opinión, te la van a batear porque son gente súper clever. Ahí conocen su mercado, así que muchos de los pushback que hacen son completamente ahí. Pero si no tienen los facts, ahí pero entonces cuando se empiezan a poner opinión, ahí que se pone un poco más difícil la cosa, porque pues tú para debatir una opinión, tú llegas con facts. Claro. Y entonces aquí es que es bien necesario, y por eso entonces de nuevo lo que más aprendí es la importancia de todos esos insights y de que a veces pues es un poco más lento el proceso, porque ¿sabes? Tú tienes pues hacer un estudio conlleva tiempo, entonces, pero lo que conlleva también y lo que me inculcó y que fue, la verdad, fue bien ahí, es lo del planning. Que tú tienes que planear, cuando tú lanzas algo, no puedes ahí tener una idea y lo lanzas como al día siguiente. Digo, es algo que tienes que planear, tú tienes que ahí ver y entonces es como tú ya estás pensando lo que va a hacer el año de después. Okay. No es como muchas de las cosas a veces se hacen, mira, ¿qué voy a hacer como el próximo trimestre o el próximo mes? Y muchas de la compañía creo que hay una oportunidad increíble en tener un poquito más de estructura y de planear mejor, porque al final muchos años se repiten, ¿sabes? Hay key dates, una experiencia también en X-Prize, cuando X-Prize era un poco más como de comunicación versus como de activación de marketing, y entonces lo que tienen es los key beats. Entonces como alrededor del año tú sabes exactamente hay un momento clave donde tú vas a tener que activar. Tú puedes, un año antes te sientas como un equipo, tú entonces empieza a planear, tú sabes lo que va a pasar, o te deja llevar, entonces tú te vas en el día a día donde tú tienes que apagar fuego, pero eso no es viable. Y hay demasiado, entonces a veces tú tienes que coger un breakcito para planear y decir, ok, y también cuáles son las prioridades, porque si tú empiezas a entrar dentro de apagar fuego y estar en toda... No te consume eso. Y... Si ustedes lo hacían, yo me acuerdo, algo que a mí me sorprendió cuando tú estabas también en Coors y que Suárez y ustedes, yo vi eso que teníamos que presentarle en octubre, noviembre, el año próximo, completo, todas las agencias. Y decía, estos tipos están un año ahead, ¿sabes? Entonces era bien, para el lado de nosotros era complicado porque tú decías, pero la tecnología está cambiando, social media está entrando en esos años que estaba, ¿cómo tú, bueno, sabes, cómo tú ves el futuro? Ese era el reto principal para nosotros. Pero completamente de acuerdo contigo que las marcas hoy día, ahora yo voy con una propuesta de un año y me dicen, no, o sea, nosotros no podemos tomar decisiones. Ese es el reto que nosotros tenemos hoy día. No, 3 meses, porque no sé qué va a pasar, no te puedo decir.
Entonces tú dices, pues también cómo planificas, cómo operas, cómo la haces. Es difícil. Digo una marca, pero al final hay una cosa que van a pasar sí o sí. Claro que son key Los key dates. dates y hay también opportunistic, así que no puede caer tampoco en lo tan híbrido donde no te puede adaptar, porque sí, es un mundo cambiante y hay como adaptaciones. Pero donde tú puedes estar preparado es briefiar con anticipación y tener como también plan B que estén listo versus briefiar una agencia de tu una agencia creativa tiene como algo que puede surgir. La realidad, si te sientas y entonces hacer un planning y tú ves, mira, eso va a pasar, hay esa fecha, queremos lanzar y hay este proyecto, pero a veces cosas cambian, el proyecto pues no va o se atrasó y tú tienes que tener una solución. Pues tú puedes pensar, pues mira, no hay Ajá. dentro de nuestra o dentro de la propuesta o algo que would be a good fit para poder resolver y entonces tú tienes como esa alternativa. Ok, Van, que puede como tirar. Pero dejarlo al último, pues te queman los equipos, te quema tus agencias. de acuerdo. Así que sí que hay un give and take, porque of course hay cosas que tú tienes que bregar y hay que adaptarse y eso. Pero hay muchas cosas que tú puedes Con un tener norte. planeado. Eso. Y entonces lo otro es, cuando planeas y cuando trabajas como un plan de mercadeo al año, la realidad no es lo mejor. Es más hacer pocas cosas, pero Bien hecho. hacerla y entonces darle como todo el apoyo a esas cosas. ¿Por qué? Porque si no, es ruido. Entonces la gente, el cien por consumidor ciento ni se entera. Entonces si tú vas a coger, yo me acuerdo, a un momento era como, vamos a coger ese auspicio, el otro, el otro, el otro, el otro. La verdad, en lugar de coger 10 auspicios, tú coges un auspicio, dos auspicios y le Bueno, metes como ahí, pero entonces le metes, activa tu marca, entonces porque si no se convierte a lo que hablamos ahorita. Slap tu logo, sí, estoy aquí, estoy aquí. sí, pero no Si es hay... vending opportunity, cool, pero ahí no construye realmente marca, no es, y entonces pues nada, es estar, pero no estar, no tiene el bandwidth de estar, así que priorizar también y saber decir que no, que muchas veces, pero si no lo hago, la competición lo va a hacer. Enfócate en tu estrategia. Hay demasiado a veces también dentro de una compañía del pensarle, pero él hizo eso, tengo que reaccionar. Pero si tú tienes un plan y haces un norte de qué es lo importante, qué realmente te va a mover tu bottom line, cuál es tu enfoque del año, pues entonces te da también lo que hablábamos ahí a nivel global de, tú tienes un guardrail, pues tú tienes un guardrail también a nivel local, que te va Claro, a decir, mira, la verdad, eso es ruido, déjalo no es, pasar. eso déjalo pasar, nos enfocamos en lo otro. Y entonces, porque pues dentro del rush ahí con la competencia y eso, muchas veces pues, uno se quiere como, hay que hacer algo. Pues no, No quizás tienes no. que hacer algo. No, pues Keep sí, calm. sí, exactamente, ahí no es que ahí... ¿Y cómo después de todo esto tú entras a lo de X-Prize que lo mencionaste ahora? O sea, ¿cómo llegas a X-Prize? Pues mira, después de entonces trabajar tantos años en Coors, pues yo al final tuve mi hijo y Claro, eso entonces cambia pues todo. eso cambia todo ahí, el nivel de impacto. Al final pues cerveza me encantó, pero no, quería algo un poco más purposeful ahí que ahí. Así que empecé a buscar oportunidad y entonces mi director de cuenta en 72 Sunny, en mi agencia en Los Ángeles, él era antes a ese momento el Chief Marketing Officer de X-Prize, que es una empresa sin fines de lucro, que básicamente está buscando encontrar soluciones a los desafíos más grandes del mundo Ujú. a través de competición de incentivo. Hmm. Suena complicado, pero ahí, para resumírtelo, ¿sabes? Como el primer vuelo en avión de Lindbergh, cuando cruzó como el Atlántico. Eso, ajá. Eso fue un concurso. Un concurso. Básicamente, un entrepreneur francés que tenía como un hotel en Nueva York y un hotel en Europa, quería ver quién podría hacer para que consumidor puedan ir de un lado al otro del Atlántico lo más rápido. Hizo un concurso, puso no me acuerdo cuántos miles de dólares a la primera persona que podía cruzar. Ahí ganó Lindbergh con su Spirit of St. Louis, pero eso fue entonces que al hacer esa competición se hizo el primer vuelo que después Es un entonces se vuelo desarrolló directo. toda la economía al nivel, pues el turismo digo, ¿cómo se llama? Sí. La aviación, ¿sabes? El Lo comercial. adoptó y se pudo y aquí hay un Entonces él lo mercado. logró. Y entonces Wow. X-Prize, el primer concurso que hicieron fue hace como ahí más de 20 años. Ellos retaron a la primera persona que podía crear una nave que pueda ir en órbita ahí en el espacio y regresar.
Ese fue su primer proyecto. Por el primer proyecto que era, entonces él buscó auspiciador y entonces después lo logró y entonces lo lanzaron, era el Ansari X Prize y entonces pues el que ganó eso, entonces inventó como una nave para ir al espacio y regresar y pues esa nave la compró después, el concepto compró Richard Branson y de aquí nació Virgin Galactic. What? Y de aquí nació entonces eso de ahora, como nuevo turismo de ir al espacio. Entonces, eso es lo primer que hizo, pero después, entonces yo cuando entré, era mucho más, ahora tienen diferentes domains y básicamente están viendo, ok, ¿dónde hay un problema social? Que puede ser a nivel del environment, biodiversity and environment, a nivel de health, a nivel de educación, hay también de exploración, que era eso. Yo me encantó más por el lado social, el impacto ahí a nivel de environment y eso. Ajá. Y entonces trabajé en uno de esos premios, por ejemplo, trabajé en un premio de que sabes que el rainforest hay un problema que están, con el logging están como ahí. Horrible. Entonces se hizo un concurso de cómo se puede mapear la biodiversidad dentro de un espacio grande del rainforest en un tiempo mínimo, porque si tú puedes demostrar que, mira, el rainforest tiene mucho valor al quedarse como está versus a estar cortado, pues entonces te ayuda a proteger como ahí nuestro ambiente y la rainforest. Y entonces se hizo ese concurso, entre otros, se hizo un otro ahí para educación, cómo tú puedes educar de manera súper rápida a niños que no tienen acceso a ninguna educación, y entonces se desarrolló. Así que lo que me encantó es que es una compañía que básicamente, antes, el decir del que se le inventó, que creó ese non-profit, es que antes solamente los reyes podían como ahí resolver issue. Hoy en día cualquier persona lo puede hacer. Con los contactos y los recursos lo puede hacer. Muchos de los problemas más grandes del mundo, las empresas y el gobierno no lo están tackling. ¿Por qué? Porque no hay beneficio directo y entonces no es una prioridad al nivel de beneficio. Entonces, si hay gente privada, entrepreneur y entonces filántropo que pueden como invertir, y ahí hay más y más de esos premios. X-Prize es uno, pero también tiene como el rey de Inglaterra, tiene como un otro. Entonces, hacen de más y más eso, donde básicamente le dan la herramienta a la gente para resolver, mejorar el mundo. Y entonces eso es lo que me encantó y trabajé 2 años allá ayudando como a desarrollar. Mi trabajo fue mucho más de reestructurar su departamento de mercadeo, que también era mucho de burning, vamos a apagar el fuego. Y entonces vine para reestructurarlo, reorganizar un poco la manera de que estaban como ahí operando. Y fue 2 años tremendo, la verdad, respeto mucho a todos los que trabajan allá, pero era un poco pesado porque era en Los Ángeles, mucho viaje, iba cada 2 semanas por allá trabajando remoto, así que después pues dejé lo de eso y entonces nos fuimos ahí de tour con mi esposa y mi hijo, ahí nos dejamos todo y nos fuimos 1 año por ahí a descubrir el mundo en un bus escolar convertido. Eso fue otra experiencia. Esa experiencia brutal. De 1 año en un bus escolar. Eso estuvo brutal. Wow, ¿lo volvería a hacer? Sí, pues ahora que mi hijo ya ahora tiene escuela, pero ahí sí, vamos, cogerse un break y entonces ahí poder irte con tu familia y realmente disfrutar ahí Yo tuve el lujo de poder hacerlo porque tuve ingreso antes, entonces tenía como una propiedad que funcionaba bien ahí, que tenía ingreso, así que... ¿Sí pudiste? Pero fue fenomenal ahí, sí, no, imagínate ahí Arnold, ¿y ahora dónde estás? Cuéntame ahora dónde estás, qué estás haciendo. Ahora estoy de vuelta ahí full, estoy aquí en Puerto Rico y entonces pues nada, estoy dando esas consultorías, ayudándose un poco todo lo que hablamos, entonces ayudando a empresas a tener un poco más de estructura, priorizar, cómo hacer como un mejor planning, pero también ahí ayudar ahí lo que hemos hablado un poco antes de esa de empezar, que para artistas también ahí ver los artistas que realmente tienen como la mente de crecer y de ahí que quieren como esa estructura, porque la realidad es que muchos quizás no lo quieren y prefieren ahí ir más ahí, pero si quieren esa estructura y entonces llevarla a otro nivel, pues ayudarlo a entonces saber con mi conocimiento dentro de las marcas y mi conocimiento dentro del mundo del entertainment, pues cómo entonces juntamos los dos y ayudarle entonces a crecer y eso, entonces en esas 2 cosas diría. Me parece que ha sido de verdad una conversación bien interesante. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros aquí en el Hub de Santiago Podcast. Arnold, de verdad que mi respeto siempre a ti.
Gracias. Sabes que esta es siempre tu un placer. casa. Sí. Y de verdad que te respetamos todos, mi familia te respetamos mucho porque sabemos que eres un profesional de primera y nada, el cielo es el límite, vamos a hacer cosas juntos. Dale, gracias. Check it out. Llévatelo, Lero. Peace.